Repicó la última campanada de fin de año y todos los integrantes de un partido político sabían que, efectivamente, el 2023, iba a ser el año del cambio. Es paradójico, es justo el partido que hizo del cambio su eslogan, su mantra, su razón de ser. Y también es el partido cuya representación parlamentaria más ha cambiado a lo largo de su trayectoria, iniciada en 2006, cuando la formación se estrenó en el Parlament de Cataluña. Arriba, abajo, alegrías, Europa, techos del centro político rotos, sueños de presidencia, bisagra, llave de gobierno, abandonos, desbandada, un renacer, a lo mejor sí, cambio, a fin de cuentas. Por cambiar, recientemente han cambiado hasta el logo, solo hace falta echarle un vistazo a Twitter. Seguramente ya sabéis de qué estoy hablando, más o menos. Esto es Así serán las cosas y hoy hablamos de la última oportunidad de Ciudadanos. Así serán las cosas. El podcast en el que hablan del presente los que decidirán el futuro. Bueno, eso lo digo yo, lo de la última oportunidad, porque lo que vamos a hacer hoy aquí, con esta mesa de tertulia de absoluto lujo, es justo eso, discutir acerca de si sigue teniendo sentido la formación de Patricia Guasch, si sigue teniendo alguna oportunidad de ser relevante en el panorama político español. Antes quiero recordar que esto es Así serán las cosas, que yo soy Samuel Martínez, que estoy dirigiendo este cotarro que emana, huelga decirlo porque todos lo sabéis seguramente, de Café Universal, la agrupación de jóvenes del Ateneo de Madrid. Ya sabéis que este es el podcast en el que hablan del presente los que decidirán el futuro. Este es el segundo capítulo del programa y se está grabando el 19 de enero de 2023. Lo digo porque esto es un podcast, se aloja en Spotify y en YouTube, y a lo mejor estáis escuchando esto cuando se emita, el sábado 21, o a lo mejor dentro de 2 semanas, o en 2025, cuando vete tú a saber si sigue existiendo Ciudadanos, si ya no se llama así, o si sí que existe, se llama así y encima ha ganado las elecciones. Me acompaña en la mesa un plantel de lujo que seguro que ganaría unas primarias si se presentara así todos juntitos. Os cuento lo que va a pasar en estos primeros 2 minutos, ¿vale? Yo os voy a saludar, os voy a presentar y os voy a preguntar si creéis que después del año electoral que se nos viene encima, Ciudadanos va a seguir siendo relevante. Y me contestáis con un sí o con un no, para empezar, simplemente, ¿de acuerdo? Está aquí conmigo Silvia Fernández, que es secretaria general de Jóvenes Ciudadanos. Además está en el nuevo Comité Nacional. Silvia, tu respuesta más o menos me la espero, pero ¿va a ser relevante Ciudadanos en el próximo año? Sí. Sin duda, muy bien. También me acompaña Ángel Muñoz, que es el codirector de Ideas en Guerra. ¿Va a ser relevante Ciudadanos? No. Siana Kalinova es técnica jurídica del ICEX y es exvocal de retiro en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos. No sé si desafecta, no sé, pero ¿va a ser relevante Ciudadanos? No. No va a ser relevante. Y además repite Javier Martín Merchán, que es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en ICADE. ¿Va a ser relevante? Rotundamente no. Vaya, es 3 contra 1. Veremos lo que pasará. Aitor es nuestro técnico de sonido y voy a ir hablando con él a lo largo del programa. Quítame esta música que ha ido sonando, Aitor, porque antes de comenzar la tertulia voy a contar una historia. Es 2006. Estamos oyendo a un joven abogado de 26 años quitándose la ropa. No os llevéis a engaño, no es el principio de una peli porno ni nada por el estilo. Es Albert Rivera en la sesión de fotos del primer cartel electoral de la historia de Ciutadans, como se dio en llamar al principio el partido. Lo recordaréis, aquel en el que salía desnudo, pero desnudo del todo. El eslogan: solo nos importan las personas. Luego uno tiene que inferir que les importan las personas desnudas y las vestidas también. Pero vaya, el cartel tuvo éxito porque funcionó. Ciudadanos, en las primeras elecciones a las que concurrió, las autonómicas catalanas, como digo, en el 2006, logró 3 escaños, nada menos. Uno de ellos lo ocupó el joven abogado desnudo, Albert Rivera, pero ojo, ahí no empieza la historia de Ciudadanos, empieza antes. Ojo, una cosa, aclaro, la historia que estoy contando es una historia basada en hechos reales, pero nada más que eso. La literatura la pongo toda yo y me tomo alguna licencia narrativa, lo digo porque no quiero despertar discrepancias con nadie. Ponme, Aitor, por favor, una música de ir caminando por la calle.
La cosa es que el partido nació antes de esa escena que hemos escuchado de un hombre desnudándose. Hay que imaginarse, grosso modo, pues a Albert Boadella, a Arcadi Espada, a Francesc de Carreras, a Xavier Pericay. Nos suenan todos estos nombres, aunque ya no están mucho en la primera línea política, a Félix de Azúa. Bueno, a estos, entre otros, caminando por la calle y viendo cada vez más banderas esteladas en los balcones y viendo, como ellos dijeron desde el principio, que hacía falta un grupo de intelectuales que movilizara un poco todo aquello y que diera respuesta. En ese primer embrión de Ciudadanos, pues había liberales, había conservadores, había también otros de un perfil más socialdemócrata, y todos tenían en común que querían luchar contra el nacionalismo. Un nacionalismo que, a su modo de ver, estaba proliferando en Cataluña. Y el caso es que tenían razón, porque estaba proliferando, no hay más que ver lo que pasó más adelante, lo que está pasando ahora. La cosa es que esos primeros intelectuales, que fundaron el partido, unos de una ala más liberal, otros de una ala más conservadora, no se ponían de acuerdo y dieron en acordar una lista de 15 nombres que fueran los que iban a liderar el partido. Y ojo con esto porque es increíble. José Manuel Villegas, el que fuera secretario general de Ciudadanos y que se fue de la política en 2020, se levantó un día de la silla en una reunión, cogió una cucharita de postre, un vaso y llamó la atención de los asistentes. Oye, dijo, para no pelearnos, ¿por qué no elegimos a quien dirija el partido por orden alfabético? De estos 15 que tenemos, ¿por qué no cogemos al primero por orden alfabético y que sea el presidente del partido? Todo el mundo estuvo de acuerdo y Albert Rivera, que se llama Albert con A, la primera letra del abecedario, salió elegido líder de Ciudadanos, presidente. Vaya, así sonaba Rivera con 26 añitos en una entrevista para CNN+. Meterse en este lío político viene un poco del desencanto de alguien al que le interesa la vida pública. Yo, aparte, pues estoy haciendo doctorado en Derecho Constitucional, me interesa el derecho político, me interesa la vida pública y además pues he tenido la suerte de conocer a gente como Francesc de Carreras o como Arcadi Espada que han influido positivamente en esa voluntad. Lo normal sería quedarse en casa criticando desde la tele pues lo mal que lo hacen, tal, pero cuando sale una gente, como salieron en su día el manifiesto de todos los intelectuales, diciendo que en Cataluña hace falta un nuevo partido político, que piense en las personas y que no piense tanto en los territorios ni en las banderas y que haga una política solo para el ciudadano, pues yo creo que eso, no tan solo yo, sino mucha gente lo suscribimos y nos apuntamos a ese carro. Y ese carro hoy en día son más de 3.000 militantes ya, más de 12.000 firmantes de ese manifiesto inicial. Esto dice Albert Rivera, unos 3.000 militantes. Llegó a tener 34.000 en su pico más alto, con Rivera, por cierto, y ahora pues, ha perdido más de 20.000, cuenta con unos 10.000 según los datos. Lo que decía al principio yo, muchos cambios. Entre ese 2006 y 2009, Rivera trató de dar el salto a la política nacional y no lo logró. Aunque algunos no se acuerden, trató de pactar también, o pactó con Libertas, tampoco tuvo éxito en aquellas europeas. Y en las elecciones autonómicas del 2012, Ciudadanos triplicó los escaños en el Parlament de Cataluña, de 3 a 9. Y en las europeas de 2014, ya con Podemos en la palestra. El problema no es que el gobierno sea de derechas. El problema es que el gobierno, esos títeres que en última instancia no son sino agentes contables de poderes exteriores, están destruyendo los derechos humanos. Es evidente que los que estamos aquí somos de izquierdas. Se nos nota, pero lo que estamos diciendo va mucho más allá de etiquetas ideológicas. Estamos diciendo que hay que defender la decencia, la democracia y los derechos humanos. Lo que decía antes de que me interrumpiera Pablo Iglesias joven, también de 2014, es que en las europeas de ese año logró Ciudadanos 2 eurodiputados. Podemos, también es cierto, logró 5. En este punto, más o menos, empieza la escalada meteórica de Ciudadanos, alimentada, entre otras cosas, por la independencia, por el auge del procés. En ese contexto, con el proceso en sus mejores momentos, en su prime, que se dice ahora, Ciudadanos se presentó a las elecciones generales con 3 elementos... Perdón, ahora me acabo de perder aquí. Con 3 elementos fundamentales en su campaña. La lucha contra el nacionalismo, una ubicación centrista y liberal, ni de izquierdas ni de derechas, y la tolerancia cero contra la corrupción. Y ¡boom! Ciudadanos da el pelotazo y logra 40 escaños. Podemos también, ¿verdad? 69. Eso ocurrió en las generales del 15. El cuento es más largo. Habría que hablar de Rosa Díez, del pacto del abrazo de Rivera con Sánchez, de Rajoy, de un montón de cosas, pero sería demasiado largo. La cosa es que en la repetición electoral del 16, Rivera se quedó con 32 escaños, perdió 8. Pero no estaba mal, no estaba mal.
Lo que pasa es que el segundo petardazo lo dio con los 57 que obtuvo en las siguientes generales, las del 28 de abril del 2015, tras la foto de Colón, también nos acordaremos. Ahí Rivera soñó con ser presidente. Maldito el momento, pensaría después. Por cierto, que en el 17 Arrimadas también había cogido protagonismo y había ganado las elecciones del Parlamento de Cataluña. Nos situamos en ese 2019, PSOE y Ciudadanos sumaban, pero no pactaron. No se produjo ese pacto que habría llevado a Ciudadanos a la Moncloa. Pero entonces, repetición electoral, campaña, debates y esto. Os presento mi arma secreta para el debate, Lucas, el perro de Pablo Sarrión, que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas. Y por lo que sea, no sé si por esto, seguramente porque el electorado perdió la fe en un partido en el que había depositado su confianza, su voto, para que decidiera de una vez por todas y se metiera en el gobierno. No lo hizo. Ciudadanos sufrió un descalabro de 47 escaños y se quedó con 10. Albert Rivera dimitió. La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Les decía anoche y lo repito hoy. Miren, cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder. Rivera demostró que había dicho la verdad, eso también hay que decirlo. Siempre había dicho que no iba a agarrarse a la silla y que cuando no fuera útil, al menos desde su punto de vista, volvería a su profesión, a la abogacía. Lo hizo, no hay nada que decir en cuanto a eso. Inés Arrimadas, la gran esperanza naranja, una política con talento pero con mal timing, asumió el liderazgo del partido. Para mí va a ser un honor liderar este equipo. Es uno de los mayores honores que se puede tener como presidenta de Ciudadanos. Tengo una gran ilusión por esta nueva etapa, pero también siento una enorme responsabilidad. Suena una musiquita muy tierna porque es un vídeo que le ha dedicado el partido recientemente después de que en las primarias de este 2023 ella ni siquiera haya concurrido como cabeza de lista. En otras palabras, después de 2 años de travesía por el desierto y con todas las encuestas en contra, la más optimista le da 1 o 2 escaños a Ciudadanos, Arrimadas se echa a un lado, aunque seguirá como portavoz en el Congreso. ¿Y quién ha ganado las primarias? Pues ya sabéis que Patricia Guasp y Adrián Vázquez. Es que ya hay un nuevo Ciudadanos, dice que hay Patricia Guasp, y puede ser, a lo mejor hay un nuevo Ciudadanos. Si será mejor o peor que el anterior, no lo sabemos. Si tendrá una última oportunidad, no lo sabemos, pero lo vamos a debatir aquí. Y si hay espacio para un partido liberal en el arco parlamentario español y en los ayuntamientos y en todos los sitios, también lo vamos a debatir aquí. Esta es la historia de Ciudadanos hasta hoy, hasta el 19 de enero de 2023. Abro la tertulia ya con Ángel, con Silvia, con Siana y con Javier y os lanzo la primera pregunta. Empezamos por el principio. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? ¿Por qué Ciudadanos puede pasar de 57 escaños en el 2019 a 0? Puede ser que pase a 0 en las próximas generales. ¿Quién se lanza? ¿Qué ha pasado con Ciudadanos? Bueno, si quieres empiezo yo. Perfecto. Acércate un poco al micro, por favor, Ángel. Vale. Yo creo que Ciudadanos nunca tuvo un espacio político propio como tal. Y no es algo que yo diga en sí mismo, sino creo que también Albert Rivera, Ciudadanos, desde el primer momento, lo puso de manifiesto, ¿no? Su estrategia no era crear un partido fuerte, liberal de centro, sino que era realmente desplazar al Partido Popular del liderazgo dentro del espacio del centro-derecha. Entonces, eso es, creo, lo primero y lo fundamental. Y luego, también otra idea fundamental es que no solamente Ciudadanos nunca creyó en ocupar ese espacio de centro, sino que cuando otros partidos de corte progresista o el Partido Socialista ha llamado, ¿no?, ha intentado traer a sus filas a esos votantes descontentos de Ciudadanos, ha sido una estrategia que no ha funcionado. ¿Por qué? Y esto es por algo muy sencillo, y es que en España el sistema político es un sistema de bloques. Hay una volatilidad, unos cambios de apoyo, pero intrabloque. Es muy difícil esa volatilidad entre bloques, ¿no?, interbloques. Entonces, yo creo que Ciudadanos no ha tenido un espacio político propio como tal, y creo que esa es una idea muy importante, ¿no?, a tener en cuenta para mí como punto de partida de reflexión. No ha tenido y no lo tiene.
no ha tenido, y a los hechos y a las encuestas de estimaciones de voto, ayer salía el CIS y le daba un 2,9. Quiero decir, las elecciones de mayo serán la última batalla a la que creo que Ciudadanos se podrá presentar al menos con fuerzas y ganas. He visto que ponía cara Silvia, no sé si quieres dar la respuesta. Sí, o sea, a ver, creo que lo de que nunca creyó en ocupar un espacio propio, creo que es erróneo. Es verdad que la estrategia hemos cometido errores, somos conscientes de ello, tampoco hay que fustigarse. Yo creo que de los errores aprendemos y en eso estamos con el nuevo equipo, un nuevo equipo más fresco, nuevas caras, más profesional, con nueva estructura, nuevo rumbo. Y es verdad que queremos recuperar ese espacio que en un momento intentamos tener, pero que no hemos conseguido del todo pues, asentarnos, ¿no? Y es verdad que nos da ahora mismo el CIS un 2,9, pero también nos lo daba hace unos días, la semana anterior, o sea que no hemos bajado. Tampoco es para echar cohetes, es verdad, pero es que no es para echar cohetes, es así de sencillo. Y no hay ninguna garantía de éxito en mayo, pero tenemos la mirada puesta en mayo, porque realmente es nuestro objetivo llegar a mayo y salvar los muebles. Y tú que estás dentro del Comité Nacional, que estás en Jóvenes Ciudadanos, imagino que se habrá hecho autocrítica, ¿no? Ese descenso, esa caída de los 57 al probable 0. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? O sea, ¿el diagnóstico cuál es? Hemos hecho mal esto y no hay que repetirlo. Sí, obviamente hemos hecho un diagnóstico, también el proceso de refundación que hemos llevado a cabo desde las elecciones andaluzas, incluso un poquito antes, ha servido un poco para eso, para recorrernos toda España, hablar con todos los afiliados, con los simpatizantes, hacer pues, análisis de distintas cuestiones y ver dónde hemos fallado realmente y qué podemos no repetir, qué debemos no repetir o qué debemos hacer mejor, probar a lo mejor diferentes vías. O sea, en eso estamos. Por eso hemos tenido una asamblea justo este fin de semana. Hemos aprobado una renovación de los estatutos, de la estrategia, de los valores. Tenemos un nuevo equipo, nuevo ejecutiva permanente, nuevo comité nacional, una hoja de ruta distinta, nueva. Muy bien. Sí. No sé si queréis... Sí, yo voy a discrepar totalmente. O sea, han dicho que Ciudadanos no tenía un espacio. No lo tiene ahora, pero tenía el espacio por antonomasia. Entonces, Ciudadanos nace con una idea de luchar contra el bipartidismo, que esa es la idea. Y aquí también voy a abrir un melón y aprovecho que para mí, por ejemplo, salidas como la de Toni Roldán cuando dijo que no somos ni rojos ni azules y al final acabamos pactando siempre con azules, esto fue como un antes y un después en Ciudadanos, y esto es un punto clave. Entonces, Ciudadanos ha pecado de incoherencia. Es decir, Ciudadanos es liberal como tal, ¿desde cuándo? Desde ahora, porque antes no lo era. Antes esta definición de liberalismo, cuando en 2018 o incluso cuando nace el partido con Albert Rivera en 2006, gana votos del cinturón rojo de Cataluña, del PSC, y ahora es liberal. Entonces hemos tenido un problema de incoherencia principalmente en Ciudadanos y al final al votante le gusta saber lo que vota, sea bueno o malo, pero saber lo que vota. Y ahí ha estado el problema de Ciudadanos. Javier. Voy a estar de acuerdo y en desacuerdo con todos. No estoy totalmente de acuerdo con el sistema, con la idea de que España tiene un sistema de bloques, ¿no? Es decir, eso... Sí, pero no estoy del todo de acuerdo. Lo tiene ahora, por supuesto, pero nadie... no estaba escrito cuando Podemos y Ciudadanos rompen el tablero en el 14-15 que eso tuviera que ser así hoy. Eso son decisiones de Podemos y Ciudadanos de competirle a los partidos hegemónicos en cada lado del espectro político. Es decir, eso es una decisión tomada por el propio Ciudadanos, y ahí coincido con Silvia, con lo que estabais hablando, y por el propio Podemos. Ahora, yo quiero comentar aquí una cosa que no habéis comentado ninguno. Aquí hay dos preguntas en el fondo. Una, si existe espacio de centro en España, y ahí mi pregunta es no, pero... La segunda cuestión, que es la que ha preguntado Samuel, que es por qué le pasa esto a Ciudadanos, y es un par de ideas que no habéis comentado y que yo creo que son importantes, es que cualquier partido político necesita dos cosas para existir, y particularmente en España. La primera es identidad partidista. Partido Popular, Partido Socialista, incluso hoy Vox tiene una identidad partidista muy fuerte. Ciudadanos nunca ha tenido identidad partidista porque mayoritariamente el voto de Ciudadanos era un voto prestado. Fundamentalmente el Partido Popular, no únicamente, también había voto del Partido Socialista, abstencionismo, etcétera, pero era un voto prestado. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en Madrid, cuando Ciudadanos, recordemos que en abril del 19 es primero en Madrid, supera al Partido Popular, pero ¿ese era el votante de Ciudadanos o era un votante cabreado con el Partido Popular? Más bien era lo segundo. Llega a noviembre de ese mismo año y toda la gente del Partido Popular que votó a Ciudadanos en abril vuelve a casa. Punto número 1, identidad partidista. Punto número 2.
Estructura orgánica, implantación territorial, como lo queráis ver. Ciudadanos nunca ha tenido la implantación territorial. Bueno, tampoco la tiene Podemos y Vox, por ejemplo. Pero nunca ha tenido la implantación territorial que tiene Partido Popular, que tiene Partido Socialista y que le permiten, cuando vienen mal dadas, subsistir a viento y marea. Partido Socialista pasó un mal momento en el 15. Se habló de sorpaso en el 16, perdón. Se habló de sorpaso en las elecciones de junio del 16. Parecía que la unión de Podemos Izquierda Unida iba a superar al Partido Socialista. Partido Socialista, con la implantación territorial que tiene, es muy difícil que baje de X escaños siempre. Tiene un suelo. Eso no lo tiene Ciudadanos y eso obviamente ha jugado en su contra. Me paro ahí. No digo ahora, pero te pregunto a ti, pero a toda la mesa. ¿Un resultado parecido a aquellos 57 escaños es posible en algún momento más de la historia a partir de ahora en un partido de centro? A ver, yo querría hacer un matiz en lo del centro. O sea, yo entiendo que es verdad que hemos tenido errores sobre todo, más que de incoherencia, que también en algunos sentidos hemos tenido un problema de pedagogía. Es decir, en España nunca se ha dado un partido liberal. Es un partido relativamente nuevo y el concepto de liberalismo está bastante desvirtuado por ejemplo, el PP, que lo utiliza así a diestro y siniestro sin ser liberal. O sea, entonces, hemos tenido un problema serio de pedagogía en ese sentido, que es lo que vamos a intentar remediar, entre otras tantas cosas, y recuperar nuestro espacio, pero un espacio nuestro, auténticamente nuestro. No queremos ser subalternos de nadie, que eso también tal vez hemos cometido el error de, pues ahora pactamos con uno, ahora pactamos con otro, y a lo mejor estar un poco en la sombra de PSOE en algunos gobiernos y de PP en otros. Y eso es un error que hemos cometido del que somos conscientes y no queremos volverlos a cometer. Pero el tema de la implantación territorial, por ejemplo, no estoy tan del todo de acuerdo, porque es verdad que Ciudadanos siempre ha puesto el foco en el municipalismo y volvemos a poner el foco en el municipalismo. Y de hecho, gobernamos en centenares aunque sean cogobierno, en centenares de ayuntamientos. Hemos llegado también a la Junta de Andalucía, aunque ya no estamos. Bueno, pero sí que, o sea, Ciudadanos, si se caracteriza por algo, yo creo que es porque le ha sacado la menor rentabilidad a sus gobiernos. O sea, es decir, y esto lo dicen hasta cargos de Ciudadanos, y con Ciudadanos se demuestra una cosa en política, que estar en el poder no desgasta. Desgasta no estar en el poder. Entonces, yo quería saber si desde Ciudadanos hay cierta crítica por no haber pactado en el momento en el que tú podías estar perfectamente en gobierno, por ejemplo, con Pedro Sánchez. ¿Hay crítica interna en cómo se analiza esto desde dentro? Sí, por supuesto que hay crítica interna. O sea, somos autocríticos, aunque parezca aunque nadie se lo crea, pero nosotros tenemos un problema que a veces no nos creemos hasta nosotros mismos, en el sentido de que nos fustigamos por los errores del pasado. Hemos cometido errores como todo el mundo, como todos los partidos, pero tampoco, de nuevo, no hay que fustigarse tampoco por eso. O sea, hay que aprender de las lecciones del pasado y mirar hacia el futuro. Pero sí, o sea, por supuesto que hay crítica interna de haber pactado de una manera o de otra. El problema es que cuando eres un partido nuevo, y con esto ya paro, que tienes que tener cierta coherencia. Es decir, tú no eres los partidos nuevos, incluso Podemos o incluso Vox, partidos nuevos, no tienes una ideología como el socialismo que te respalda, o no tienes una identidad de partido como el Partido Popular. Es decir, claro, todos los votos de Ciudadanos en su momento eran votos prestados porque Ciudadanos no existía. Siempre era tu nueva opción. Pero Ciudadanos sí que tenía la posibilidad de hacer marca. El problema, ¿cuál es? Que fue individualista. Fue claramente la figura de Ciudadanos estaba Albert Rivera, y cuando Albert Rivera se fue, que por cierto hizo muy mala transición, Inés Arrimadas es una gran política, pero no fue el momento adecuado para hacer la transición. Se podía haber hecho cuando ya estaba en lo más alto, se hizo cuando el partido ya tuvo 11 escaños. Eso fue también, por mi parte, muy egoísta por parte de Albert Rivera. Y eso, entonces, al no haber hecho una buena transición, pues han sido muchos fallos que no se perdonan a partidos nuevos. Y no se ha sabido aprender de esto. Pues si me permitís pequeño matiz. Sí, por favor. Es verdad que se cometen errores y se castigan más a los partidos nuevos, pero es que el ensañamiento que se ha hecho hacia Ciudadanos no se ha hecho hacia nadie. Estoy de acuerdo con... O sea, yo creo que es increíble el ensañamiento que se hace hacia Ciudadanos, y todos los partidos han cometido errores. Y hay dos partidos hegemónicos que han tenido bastantes casos notorios de corrupción, y la gente ha hecho borrón y cuenta nueva. Le hago una pregunta a Silvia rápida, vale, y Ángel después, Javier. ¿La directiva de Ciudadanos de ahora hubiera pactado en 2019 con Sánchez? Pues habría que ver también las circunstancias.
tal vez hubiera habido gente que estuviera de acuerdo, pero, o sea, a posteriori es difícil de pero como fue un error clarísimo, ¿no? Sí, obviamente es un error clarísimo, estamos de acuerdo que es un error. Pero ahora, si por ejemplo nos preguntaras, ¿volveríamos a pactar con Sánchez? Pues según qué. O sea, un gobierno, no. Con Sánchez es complicado con todo lo que está haciendo, pero no, o sea, una cosa es Sánchez, otra cosa es el PSOE. Bueno, pero el PSOE era Pero Sánchez. Igualmente, no, pero a ver, también hay que tener en cuenta que nosotros abogamos por un pacto, digamos, programático. O sea, no queremos ser subalternos de nadie, pero tampoco, ¿sabes? Decir no por decir que no por deporte, como hace Vox, por ejemplo. Una coalición no hubiera sido un acuerdo programático, a lo mejor estaríamos en ese claro, habría que valorar las circunstancias, claro. Perfecto. Ángel y después Javier. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo totalmente que el que pacta únicamente con la derecha no es de centro, eso está claro, ¿no? Y creo que también hay que tener en cuenta una idea, y es que cuando Ciudadanos da el salto a la política nacional lo hace en un momento, en una coyuntura muy concreta, que es repolitización de la ciudadanía debido al 15M, una crisis del bipartidismo, casos de corrupción que asolan tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Es decir, es una situación coyuntural muy específica. Y aparte de eso, creo que a Ciudadanos le ha pasado lo que le ha podido pasar a otros partidos que en su momento se pueden ser definidos como partidos bisagras de corte estatal, ¿no? Por ejemplo, UPyD. Es decir, que han tenido un tiempo de vigencia muy limitado y que no han sabido, digamos, mantenerse en el tiempo. Y luego tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para comentar lo que te decías antes, de que hoy si preguntas a Vox, al Partido Popular, se pueden definir como liberales, y es que estamos allí, yo creo que reflexionando sobre el concepto, ¿no? El liberalismo y demás, que al final son conceptos, son etiquetas políticas que surgen hace más de un siglo y que hoy realmente se han, digamos, exprimido tanto que han perdido su término y su originario, ¿no? Por ejemplo, pues hoy se habla de socialistas que no hablan de lucha de clases, reformistas que no hablan de reformas sociales, ¿no? Y con el liberalismo pasa un poco esto. Si tú preguntas tanto a Vox, al Partido Popular y a Ciudadanos, estoy de acuerdo que los tres militantes, dirigentes de estos tres partidos, alguno de ellos dirá, yo me defino como liberal. Entonces, creo que aquí el tema central, fundamental, es entender o un poco qué entendemos por libertad, ¿no? Y yo creo que hoy gran parte de este liberalismo, de este nuevo liberalismo socioliberal, liberalismo progresista, ¿no? En muchas etiquetas al final, es, bueno, los liberales definen una libertad que solamente se puede ejercer en el 80% de los casos si tienes recursos económicos para ello. En cambio, para mí y para muchos, yo creo que la libertad es algo diferente. La libertad es el ser libre, implica el poder realizarte sin que haya obstáculos materiales que te depriman, ¿no? Y que te limiten. Entonces yo creo que son debates de fondo muy importantes, que sí, podemos tener este debate más de Ciudadanos ganará las elecciones, Ciudadanos está desaparecido, pero creo que hay debates de fondo muy importantes también que son relevantes de poner sobre la mesa. Sin duda. Javier, querías... Sí, a ver, simplemente por retomar un par de cuestiones que se han dicho. Sobre todo Silvia, que comenzaba antes diciendo que habían hecho autocrítica y básicamente han mencionado dos cuestiones. Una, que no habíais sabido hacer pedagogía. Y cada vez que un partido o un líder habla de no saber hacer pedagogía, a mí me suena a poca autocrítica. Porque es decir, hombre, nosotros lo hacemos bien y somos los buenos. Lo que pasa es que el resto no lo ha entendido. Tenemos que enseñar al resto que somos los mejores, ¿no? Entiéndeme lo que quiero decir. Es decir, ¿cuál es la autocrítica verdadera? Y luego se ha hablado de otra cosa que yo, si estuviera escuchando el podcast, me gustaría saberlo con claridad. Se ha hablado de que Ciudadanos ha cometido muchos errores y errores estratégicos. Pero ¿cuáles son esos errores? Se ha hablado sobre todo de errores de pactos, ¿no? Y has comentado tú particularmente que, bueno, pactábamos con unos, pactábamos con otros, no se ha clarificado. ¿Cuáles errores exactamente? ¿Pactar con el Partido Socialista y luego con el Partido Popular? ¿Pactar solo con el Partido Popular? Porque hay que entender una cosa. Yo entiendo que es un error cuando te presentas como partido reformista en el 14-15 pactar con el establishment no reformista, Partido Socialista de Andalucía y Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ahora bien, en la circunstancia del 19, con el tablero tan polarizado, Ciudadanos solo tenía una opción, que era volcarse a uno de los dos lados del espectro político. ¿Se volcó con la derecha? Ok, vale, podía haberse volcado a la izquierda. Una vez que se volcó a la derecha, tenía dos opciones. O voy con todo y pacto con el Partido Popular de las Comunidades, o dejo de existir. Es decir, ¿es un error? No deja de ser un error, pero quizá Ciudadanos todavía existe hoy en cierto modo porque Rivera de alguna manera le echó el pulso al Partido Popular. Es decir, yo sería más cauteloso en esa idea de solo pacto con la derecha. Entonces, bueno, recordemos que fue cuando Rivera negó
que iba a pactar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez en abril del 19, cuando Ciudadanos obtiene 57 escaños. No fue en otro momento. Efectivamente. No sé si alguien quiere dar la réplica, Siana. ¿No? No sé. A ver, es que no solo por eso, o sea, yo no creo que Ciudadanos quedara como tercera fuerza política solo porque dijo no al sanchismo. Ciudadanos tenía, o sea, es decir, el centro en España sí que existe para mí como espacio político, porque, insisto, ser un partido de centro no significa tener a gente a la izquierda y a la derecha, significa que tienes una serie de principios que parten desde el multilateralismo, la defensa de Europa, incluso la libertad individual, que ahí me viene bien traído todo el tema del liberalismo, aborto y demás, pero también Ciudadanos no supo ser flexible ahí y se colocó a la derecha, y se colocó a la derecha mucho antes, ojo, mucho antes de la foto de Colón, cuando dijo que no a la moción de censura de Rajoy. Realmente ahí es donde nos colocamos en el tablero y dijimos, vale, a la derecha. Y eso fue un gran error, porque Ciudadanos siempre ha pecado de posicionarse antes de tiempo, decir con quién iba a pactar antes de tiempo. Nadie hace eso. Ni siquiera el Partido Popular ha estado pactando presupuestos con el PNV toda la vida, pero bueno, ahí está. Javier. Mira, aquí sí que yo sabía que iba a salir este tema, ¿no? Porque me parece el tema esencial del asunto, ¿no? Cuando decimos si existe centro político, realmente en el fondo estamos pensando si hay gente que está dispuesta a votar a lo mejor porque cree en el multilateralismo, por la cuestión europea, etcétera, ¿no? Bueno, yo aquí niego la mayor, es decir, si tú me hablas, por ejemplo, de multilateralismo de Unión Europea, yo creo que el Partido Socialista es un partido también que aboga por el multilateralismo, por la Unión Europea, pero también el Partido Popular, ¿no? Es decir, ¿qué genuino tiene Ciudadanos en ese sentido? Yo aquí, como sabía que iba a salir la cuestión, y como soy el académico de la sala, pues dicen que hablamos en APA, pues traigo citas, ¿no? Entonces, breve, Javier, una cita breve. Solo una cita, solo Lakoff, que además lo conocerá todo el mundo. Decía Lakoff, no existen partidos centristas, existen como mucho bipartidismos moderados. O sea, es decir, muchas veces confundimos centrismo con moderación. Es decir, sí, puede ser moderadamente izquierdista, moderadamente derechista, ¿no? Puede ser de izquierdas, pero solo un poquito. O defender esa postura de manera moderada, ¿no? Puede, en vez de decir, quiero poner una valla en Ceuta que no pase ni... No, necesitamos una política migratoria un poco más seria. Vale, moderadamente derechista. Pero ¿qué de genuino ideológicamente a nivel de policy stance tiene el centrismo? Termino con la cita de Lakoff y me la rebate. Javier termina, rebate Siana y habla Ángel y después Silvia. Todos. Comparto esto totalmente. No existe ni la ideología ni la cosmovisión moderadas, ni una lógica propia de las creencias centristas. Moderado, centrista, es un adjetivo que debe ir siempre pegado a un sustantivo. Lo suscribo. Muy bien. Han sido dos citas, ¿eh? Me has engañado. Que sea la última vez, si no, no vienes más. Yo voy a ser muchísimo más pragmática porque creo que esto ha quedado muy bien, pero es muy académico. ¿En qué es genuino Ciudadanos o en qué era genuino Ciudadanos? No es por lo que tenía, sino por lo que no tenía. No tenía mochilas. No tenía casos de corrupción ni de un lado ni del otro, es verdad, no tenía bagaje. Es como cuando te enamoras de una persona, o sea, es así. ¿Cómo ganó Macron las elecciones? Haciendo lo mismo. No lo conocían, un enamoramiento y llegas rápido al poder público. Me están entrando ganas de preguntarte cuándo te fuiste de Ciudadanos, ¿en qué momento exacto? ¿En qué momento exacto? Pues... A ver, no fue exacto, sino que ha sido como un poco paulatino porque esta transición no se hizo. O sea, eso que has dicho tú antes de ir hacia el afiliado, preguntar, consultar con las bases, yo creo que esto se ha hecho en un momento muy tarde. O sea, no se ha hecho cuando se tenía que hacer. Entonces, pues 2019 o por ahí, más o menos. Perfecto. Ángel, después Silvia. Hablamos un poquito de Patricia Guasp para ponernos un poco en situación y después entrará Alberto y será esto igual de divertido que ahora. Vale, no, o sea, yo simplemente quería un poco, dejando de lado un poco la reflexión sobre qué es el centro y demás, el espacio para un partido centrista, creo que no es tanto el qué, sino cuáles, ¿no? Cuáles son las políticas realmente en este sentido se defienden. Y yo creo que las políticas hoy, ese liberalismo progresista, ¿no? Del que hace bandera Ciudadanos, está ya presente en muchas de las políticas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista.
Recientemente pues estamos viendo ahora en el debate público cómo con la ley de vivienda hay tensiones dentro de un gobierno progresista, ¿no? Que se dice progresista en el sentido de que hay parte de este gobierno que entiende a la vivienda como un bien de mercado más que como un derecho en sí mismo. Entonces creo que, bueno, Ciudadanos no tiene, digamos, este papel fundamental en la política española, pero que hay que no en el sentido de que las políticas socioliberales están aquí, es decir, es con la tercera vía también de Tony Blair con la que evidentemente se empieza a abrir esta entrada del sistema privado a los estados de bienestar. Por lo tanto, tampoco, y un poco enlazando lo que comentabas, la idea de lo genuino de Ciudadanos, bueno, pues a lo mejor las políticas socioliberales o estas propuestas que define Ciudadanos no son tan genuinas porque ya están en los programas de la socialdemocracia y de las políticas y partidos de centro-derecha clásicos de corte europeo. Claro, pero esta es también la idea que llevaba Ciudadanos, es decir, no hacer vieja política. Al final, tú identificas unas siglas con una historia, que incluso con unos políticos determinados. Nos pasamos el día diciendo no el socialismo, decimos el sanchismo. Ciudadanos, claro, ¿qué tenía? Bueno, pues el momento de volver a, digamos, ilusionar a un electorado que no estaba ilusionado y que no tenía dónde ir. Entonces, claro, ¿qué no se le perdona a Ciudadanos? El haber perdido esta confianza. No, o sea, hablas de la vieja política y demás, ¿no? De que no defendía a Ciudadanos. Yo creo que también es muy importante y creo que más que será de Ciudadanos en el futuro, creo que también hay que preguntarse qué nos ha dejado Ciudadanos. O sea, qué nos ha dejado Ciudadanos en la política actual. Y yo creo que aquí creo que Ciudadanos, en cierta manera, y es un tema que puede dar para largo, es que ha allanado en cierta manera el camino a Vox. La estrategia discursiva, los marcos comunicativos, en ese sentido, contra el sanchismo, lo decías, ¿no? Con el Partido Socialista no, pero con el Partido Socialista puede, pero con Sánchez no, el sanchismo y demás. Bueno, Ayuso también ha hecho mucho sí, totalmente, esa beligerancia contra el sanchismo y contra... Es que no hemos hablado nada de la cuestión catalana, que a lo mejor es la mejor herencia de Ciudadanos que ha... En ese sentido, eso, es decir, Ciudadanos sembró la semilla y Vox, en cierta manera, ha cogido los frutos y los votos, creo yo. Silvia, por favor. La izquierda con la derecha. Silvia, por favor. Se la ha copiado Banderas. Se la copió a Banderas y nos ha allanado el camino a Vox. De hecho, además, el marco del mensaje, el discurso y todo de Vox es totalmente distinto. Y por otra parte, el PP, ¿qué de liberal progresista que tiene? O sea, en serio, ¿qué política liberal y progresista puede tener el PP? Es una derecha conservadora. O sea, lo de liberal y conservador es que ya de entrada... Es como el concepto es que no tiene nada. A mí me hace gracia esta idea de Javier. El PP no tiene nada de liberal. Bueno, o sea, el PP tiene muchas facciones dentro del Partido Popular. Hay una rama conservadora importante, hay una rama democristiana muy importante. El discurso. Y hay una rama liberal muy importante. No tienes más que ir al PP de Madrid. Esperanza Aguirre, Ayuso. Liberal económica. Bueno, pero también hay liberal pero porque el Partido Popular... Derecho al aborto, la eutanasia. Claro, pero porque el Partido Popular es una amalgama. O sea, pero no todos a la vez, por favor. No me puedes decir que el PP es liberal y progresista. O sea, es que no es concebible eso. No, obviamente, no es que sea liberal progresista. Digo que el PP es una amalgama de muchas familias ideológicas y una de ellas es la liberal. No es el Partido Liberal. Como mucho liberal conservador. Otro día os invito y hablamos del PP. Muy breve ahora, Javier, y hablamos un poco de Patricia Guas. La última cuestión, ya simplemente por cerrar lo que decía. Lo único que tenía de original Ciudadanos era que no tenía mochilas, pero entonces me estás ya enterrando a Ciudadanos. Porque si la única original de Ciudadanos era contingente a aquel momento, no tengo mochilas. En el momento que lleva 5 años ya en política y ya empieza a tener mochilas, se acabó Ciudadanos. No, pero yo si tuviera que fundar un partido político mañana, yo querría eso para mí. Claro. No tener mochilas. Por supuesto. Es decir, tener a buena gente, o sea, tener... Claro, esto también es otro debate, la tecnocracia y demás y tal, pero hay que reconocer que Ciudadanos hubo un momento en el que seducía mucho. Sí, pero los ese es tu perfiles valor. que tenía, claro. ¿Solo? No, solo no, desde luego que no, pero es un gran valor. Es un gran valor en un país como España, salpicado por casos de corrupción a diestro y siniestro. Claro que es un gran valor. ¿Y yo podría votar el día de mañana a un partido que me asegure que no tiene corrupción? Pues sí, porque ahora mismo en el arco parlamentario no tengo a nadie, ni siquiera Podemos, a nadie. ¿Breve para terminar? ¿O estamos... No, o sea, sí, estoy de acuerdo en el que una de las múltiples cosas que le hacían genuino y que siguen haciendo genuino a Ciudadanos es que no tiene mochilas. No tiene mochilas de corrupción, por ejemplo. Cosa que es efectivamente que tanto el PP como el PSOE tienen. Sí que ha tenido algún imputado, pero que se ha actuado rápido contra él. Eso es cierto. Pero
apoya a las del Partido Popular, ¿no? Claro, y también tendría que haber Voy a poner el gobierno un y corte, apoyado lo que Siana, tenga. por favor. Voy a poner un corte de Patricia Guasch para hablar un poco, que creo que le va a interesar a la audiencia, que será millonaria probablemente. Aitor, ponemos el corte de Patricia Guasch. Momento ha dejado de penalizar en España la corrupción. Vemos titulares como el de hoy y ya la gente, los ciudadanos, los españoles hemos normalizado la corrupción. No puede seguir siendo así. Por eso está Ciudadanos, un partido que no tenemos ningún caso de corrupción. Y Justamente, imagino que se hablaría esto en el comité. Os voy a preguntar muy rápido una cosa muy breve, quiero que me digáis. Imagino que conoceréis la figura de Patricia Guasch. ¿Qué se parece más, a Arrimadas o a Albert Rivera? Patricia es Patricia. O sea, eso de empezar a comparar me parece una falta de respeto, sobre todo a Patricia. Bueno, pero hay que situarse, ¿no? Pero ¿por qué no puede ser su propia persona en un nuevo equipo, en un nuevo rumbo? Lo es. Claro, claro, eso es lo que yo voy diciendo todo el rato. Pero tiene Arrimadas en el equipo como portavoz del... Bueno, Arrimadas cierra de forma testimonial la lista, pero no está... Pero no está liderando... Pero es portavoz en el Congreso. Sí, es una figura importante. Hombre, Inés es muy buena portavoz. Sería un error también perderla como portavoz en el Congreso. Desde luego, por supuesto. Claro. No sé si tenemos opinión sobre Patricia Guasch, alguno de nosotros. Creo que al final el discurso de fondo será el mismo, ¿no? ¿El mismo? En mi opinión. El de Ciudadanos, el de Patricia, el que fue de Arrimadas y el que fue más allá, el de Albert Rivera. Perfecto. O sea, que en tu opinión no se parece a ninguno y en la tuya a los dos. O sea, en mi opinión es, pues eso, o sea, un poco más el discurso de fondo, ¿no? De lo que es Ciudadanos, ¿no? Escuchamos ahora contra la corrupción. Yo creo que es un discurso que se ha quedado anclado en el pasado. Hoy no vende políticamente ese discurso contra la corrupción estratégicamente y desde un punto de vista más político. O sea, quiero decir, nadie vota pensando si este partido tiene o va a tener casos de corrupción, ¿no? Ahora ya no, pero cuando... En su momento hubo esa generación, ¿no? O sea, lo hemos hablado al principio y tal, pero creo que Igual ahora que no la es cuestión catalana ahora está mucho más un calmada, clivaje que claro. divida políticamente a la ciudadanía española. Se cerró. Claro, quiero decir, Yo estoy contigo. el eje nueva y vieja política se cerró. Ahora a lo mejor están abriendo nuevos ejes, ¿no? Es decir, la crisis del bipartidismo... volverá. O sea, no, es que está volviendo ya. Lo que yo creo que es el bipartidismo y es una reflexión, ¿no? La caída de Ciudadanos y el estancamiento de Podemos implica un retorno al bipartidismo, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, esa frustración social se canaliza hoy por ese auge reaccionario de Vox y por un auge también de formaciones regionalistas y de la España vaciada, ¿no? Quiero decir, entonces, ese malestar se canaliza a través de otras vías. Entonces, creo que este discurso, el corte que acabamos de escuchar de la corrupción, Ciudadanos, etcétera, no tiene casos de corrupción, no vende. Pero bueno, no tienes corrupción económica, pero tu partido es líder en el transfugismo también, ¿no? O sea, con Ciudadanos, el Partido Popular y demás. Entonces, bueno, es todo muy cuestionable, creo yo. O sea, un matiz. Sí. ¿No? Bueno, un matiz es. Vale, a ver. Sí, es verdad que en nuestro discurso está el tema de la anticorrupción, pero no es el único eje, no es el único punto que tratamos. Y de hecho, esto es un corte de un discurso que, por cierto, es estupendo. Y os recomiendo que lo veáis. No, de verdad. O sea, es un nuevo Ciudadanos, es un primer paso al nuevo Ciudadanos. Que acabamos de empezar, acabamos de tener la asamblea que terminamos el 15. Perdón. Este domingo y ya estamos trabajando, pero es que es sin parar. Y tenemos una hoja de ruta de los primeros 45 días que van a ser fundamentales para poder llegar a mayo. O sea, no es el anterior Ciudadanos. Eso hay que tenerlo muy presente. O sea, yo os pediría a todos y al electorado de tener un poquito de paciencia y estar atentos. Hay que ha dicho primeras opiniones sobre la nueva directiva de Ciudadanos, no sé si las tenéis. A ver, es que no conozco a Patricia, no conozco a su figura, o sea, no sé si es la mejor candidata para un momento tan delicado, no lo sé, la verdad. Y yo creo que lo que tiene de bueno lo tiene de malo, y es que no la conocen. O sea, y esto puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Y otra cosa que, y aquí sí que voy a ser bastante crítica con Ciudadanos, los tiempos. O sea, Ciudadanos en el tema tiempos no hace cambios cuando los tiene que hacer. Ahora queda nada para las elecciones, haces un cambio así un poco tal. No se sabe si es una refundación, un cambio de logo, pero no. Es una cuestión de tiempos y yo creo que los partidos, la vieja política juega muy bien con los tiempos, sabe cuándo anunciar las cosas
Y bueno, habrá que conocer a Patricia, pero no sé si tenemos tiempo para conocer a Patricia de aquí a las elecciones. O sea... Queda dicho también. Javier. En este caso coincido totalmente con Siana. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, ahora coincido, vamos a un consenso. Sí que es cierto que yo, por añadir simplemente un matiz más, y tampoco escuché el discurso entero, entonces estoy seguro que Ciudadanos, por supuesto, y Patricia hablaron de muchas más cosas además de la corrupción. Pero me llama la atención también el perfil particular de Patricia, ¿no? No la conozco, no sé exactamente de qué cojea, como diría mi padre, ¿no? Pero es un perfil, de nuevo, en Ciudadanos, muy técnico, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? O sea, a mí yo siempre digo que Ciudadanos le preocupa mucho, lo hemos hablado muchas veces, la policy y poco las politics, ¿no? Entonces me llama mucho la atención como esta continuación de perfiles técnicos que muchas veces, es mi impresión, les cuesta adaptarse a nuevas épocas políticas, particularmente cuando las nuevas épocas políticas no van tanto por la policy, más por las politics. Entiéndase lo que quiero decir. Cuando las próximas elecciones a lo mejor no van tanto por la corrupción, no van por la última política pública de vivienda, ni por... No sé. Bueno, no sé, simplemente me llama la atención, A ver, entiendo que a lo mejor en el espectro nacional Patricia aún no es muy conocida. Es normal, porque además ella viene del Parlamento regional en Baleares, ¿no? Y allí está haciendo un trabajo encomiable, de verdad, o sea, y es una líder, y por eso, entre otras cosas, me parece que a día de hoy, para Ciudadanos, es la mejor líder que tenemos. Ya la iréis conociendo, de nuevo, llegamos 2 días, o sea, 3 días llevamos con el nuevo rumbo, con la nueva estrategia, con los nuevos valores, pero también me llama la atención que veas a Patricia como un líder más, o sea, como un perfil más técnico. Sí, entiéndase lo que quiero decir, ¿no? No un perfil, bueno, Albert claramente era un perfil más político, ¿no? Quizá más, bueno, no la conocemos, ¿eh? A lo mejor Patricia en 5 años es más líder y más política que Albert, ¿no? Albert ya venía con mochila, entiéndase, no mala mochila, buena mochila, Inés de Cataluña. Arrimadas es política, Inés Begoña Arrimadas, Villacís no se puede decir que sea técnica. Claro, no sé, hablo desde el desconocimiento de Patricia, ¿no? Pero me parece un perfil quizá un leve viraje a un perfil más técnico, bueno, no sé. Bueno, tampoco es malo tener un No poquito, digo un que sea ápice malo, no de digo que sea tecnicismo, malo. ¿sabes? En el perfil, a veces yo creo que Patricia precisamente combina muy bien el perfil técnico con el perfil político. A eso me refería yo con la comparación con Arrimadas y con Albert, ¿no? Que es útil a veces establecer esas comparaciones para situarnos con nuevas figuras políticas. Vamos a dejar ya la seriedad, nos vamos a meter a una cosa un poquito más divertida. Lánzame esa música, Aitor. Hola. ¿Qué pasa, Alberto? Adelante. Fantástico debate. Enhorabuena. Las sorpresas todavía. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, estoy fantástico. Sí, ¿qué nos traes? He abandonado un poco la preocupación del anterior Un momento, episodio. voy a presentarte un momento porque no te he presentado, ¿vale? Es Alberto Me Gamero. conocen todos ya. Sí, pues ya está. Alberto Gamero, gracioso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, encantado y un placer reventar este foro. Fantástico. Oye, interesante debate, pero pasa una cosa en todo esto, y es que nos creemos un poco el centro del mundo, ¿eh? Nunca mejor Y en el mundo... Esto no me lo has tirado a puesto. Esto no estaba. Sin querer ya gracioso, Claro, pasa una cosa. No sé si os habéis parado a pensar un segundo, y es que en el mundo están pasando muchas cosas. Y hay elecciones en muchos países, ¿vale? Yo me he informado. Claro, tú me pediste el otro día como que ibais a tratar un tema de Ciudadanos por un lado, tal, año electoral, iba a ser un... Es verdad que dije, vamos a hablar también de elecciones, Sí, pero eso es. no ha podido ser. No ha podido ser, pero bueno, ya lo he traído yo, porque además yo traigo periodismo, Samuel. Yo vengo aquí a demostrarte muchas cosas. Tú me has sacado de la calle. Menos mal que lo traes tú. Exacto. Entonces, pasa una cosa. Yo me preparé ayer la sección. Perfecto. Y ayer había una junta de vecinos en mi edificio. Vale. Y dije, a ver, hay muchos países con elecciones este año y hay junta de vecinos en mi bloque. Claramente, esto es una señal. Por favor, Aitor, lánzame la cabecera. Esta no es, Aitor. Esta no es. La cabecera. La que pone cabecera. La que pone cabecera, Alberto. Claro. Aquí no hay quien gobierne. Aquí no. Ha sonado. Ha sonado. Esa es mi cabecera. Vale, juntemos todos los países con elecciones este año a vivir en una comunidad de vecinos. Y por eso he traído
yo creo que todos lo... Me encanta Nino. Yo creo que todos conocéis, por favor, Samu, voy a pedir que sujetes. A cámara. Aquí lo tienes, es la icónica serie de televisión de Aquí no hay quien viva. Y yo he traído, pues, unas banderitas, ¿vale? Con... ¿Cuál es mi cámara? Por allí. Unas banderitas... Todas tus cámaras. Todas son mías, mirad. Todos los países, ¿vale? Para un poco perfilar según los roles de cada vecino. ¿Yo así todo el rato? No, solo para abajo. Y con vuestra ayuda vamos a perfilar un poco según los vecinos, pues un poco características políticas, importante. Esto es un análisis político, no vamos a entrar en clichés absolutamente. Perfecto. Puro análisis político, Nunca ¿vale? se hace eso en política, lo de los clichés. Bueno, esto es un programa serio y yo voy a estar a la altura de las circunstancias. Perfecto. Vamos allá. Por un lado, tenemos a Marisa y Vicenta, que son las del primero, que viven con Concha. Son mis favoritas, las supernenas. El juego es que tenemos que... Vamos a perfilar. Yo bueno, lo he perfilado yo. Y vosotros participáis. Te vienes aquí a soltar tus movidas. Eso ¿no? es. Entonces, por un lado, son elecciones locales, en este caso. Tienen menos importancia, pero oye, pero es que son, por un lado, Reino Unido, que para mí son Marisa y Vicenta. Me hace gracia pensar que Gran Bretaña es Vicenta, por eso de que es más comedida y Marisa es el rock and roll, es Irlanda del Norte. Pero bueno, tenemos por otro lado a... Esos son por ahí. Y luego, Rusia tiene elecciones locales este año. No sé si os habéis enterado. Son las primeras elecciones... Eso me parece a mí increíble. Eso es increíble. Tiene elecciones locales. O sea, un municipio de Rusia este año tiene su colegio electoral abierto y se vota. Además, me pegaba mucho que fuera Concha. Concha. Porque además Concha tiene una historia bastante importante, ¿no? Tiene tierras, tiene otro piso en su poder, ¿no? Y además no tiene muchos reparos para invadir la intimidad de sus inquilinos. Por favor, Aitor, lánzamelo. ¡Soy yo, Concha! ¡Entro! Vale. Eso por un lado. Justo enfrente tenemos a la pareja gay por excelencia, Mauri y Fernando, que fueron además una pareja que, pues de la primera vez que se veía un poco una pareja Eso es verdad, gay conviviendo ¿no? en televisión. Y cumplió una función muy importante, además. Muy importante. Bueno, para mí son España y Argentina, ¿vale? Que bueno, tienen una cierta sensibilidad social, perfil un poco centro-izquierda. Se ha caído Argentina. No jodas. Bueno, no pasa nada. Siempre arriba, por favor. Argentina aquí. Es que no lo veo yo, ponlo tú, Ángel, por favor. Puedes ponerlo en la mesa. Para mí cumple una función parecida. Ahí está el pegamento. Está el pelo. No pasa nada. Bueno. No pasa nada, está saliendo muy bien. Está saliendo perfecto, estoy muy contento. Para mí cumplen una función muy parecida. Aquí se ve. Y sin más, o sea, no sé si tenéis algo que comentar. Es el que más con pinzas traigo, la verdad. Vale, pues al siguiente entonces. Al siguiente, vale. Quiero lanzar a uno que es mi favorito, que es Si Andrés. quieres que alguien hable de vez en cuando, puedes decir... Vale. Con este. Muy gracioso porque además podéis participar porque esto me he documentado. Para mí Andrés Guerra, ¿vale? No sé si lo recordáis, para mí es Grecia. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí es Grecia. Porque es un tipo que su patrimonio ya es historia. Absolutamente. En algunas ocasiones se ha arruinado económicamente, pero sigue a flote, sigue estando Puede ahí. ser Argentina. Sí, podría serlo. Puede ser Ojo. Argentina, bien. Argentina. Muy bien, Ángel. Muy bien, esa es buena. Pero en Argentina, tío. Con Pero España. es que te vas a quedar loco con esto. Y es que en algunas ocasiones se ha visto salpicado con la legalidad. El Watergate griego. O sea, ¿qué locura es eso? ¿Estáis? Puede ser. Claro, puede ser, ¿qué? Puede ser Argentina. ¿eh? Todavía. Podemos empezar el podcast ahora mismo, es buenísimo. Es que puede ser Argentina. Bueno, ¿y España con Grecia conviviría bien? Sí, ¿no? Sí. Bueno, mira, Depende díselo de a qué Juan año. Carlos. Joder, Claro. Juan Carlos y Sofía. Claro. Juan Carlos y ¡Ay, Sofía. Dios mío! Que tenía que haber sido España y Grecia. Buenísimo, es verdad. Pido se disculpas separan. a todo esto. Claro, hubo movida en el funeral y Tienes todo. toda la razón. Y luego convive, bueno, ya esto pierde un Con poco de la fuerza. hierba. pero No, bueno, tú sigue. Yo lo he mantén preparado. esto muy alto. Está saliendo muy bien. Para mí convive con Isabel, conocida como la Hierbas, que para mí es Finlandia por muchos motivos. Porque, por un lado, es ecologista, guay, eso está de También Guti, puede ser Argentina. muy amiga de la Pachamama. Por un lado está rodeada de movidas, y por otro lado está rodeada de la nada, de auroras boreales. Está rodeada de auténtica fantasía. Muy bien. Este ha entrado. Este está... Este también está un poco pillado con pinzas. Vamos con los presidentes de la comunidad. Tenemos por un lado a mí, Juan Cuesta, me representa un poco a Polonia, ¿vale? Que tiene elecciones también este año. Que es un perfil así... Claro, porque recordemos que todos estos países tienen elecciones. Tienen elecciones este año, eso es. De aquí a diciembre, claro. O sea, hay algunos países que no tienen oficializado lo que es este año oficial, efectivamente. Pero hay algunos, lo que digo, que no tienen fecha cerrada. de momento. Vale. Eso es. Entonces, tenemos a Polonia, que es un Después de ver perfil... esto, a lo mejor las quitan las elecciones. Probablemente, es mi visión.
Polonia es un país Rusia. conservador, Tiene pinta, ¿eh? ¿no? Un país liberal, o sea, bueno, Muy en lo económico. Muy conservador. Claro, muy conservador. En los derechos también. Sí. En lo económico le ha ido guay este año, ¿no? Estábamos antes. Van como un tiro a nivel económico. Pregúntaselo a las mujeres y a los Claro, A nivel LGTB. económico. A nivel económico. En general. Pero el que no me vais a negar que Turquía es Paloma Cuesta. Sin duda. ¿Quién se iba a atrever a negarte esto, Alberto? O sea, un poco a hostias con su vecino de Rellano, ¿no? Un poco por el predominio, el mar Egeo, un poco ahí por medio. Si le van mal las cosas, su popularidad. Venga, Voy a los decir kurdos, que me meto con los kurdos. Has señalado a Grecia para los de Spotify que no lo vean. Ah, vale, es verdad, es cierto. Esa gente santa de podcast, absoluto. He señalado a Grecia. Para mí serían esos dos. Y por supuesto, bueno, por algunas faltas de tolerancia en algunas cosas, Aitor, tíramelo. No sé si esto va con pinzas, pero tíramelo. ¡Fuera de aquí, hombre, ya! Vale. Bueno, te lo he lanzado. Nada, Vamos ya, ahí queda, ¿eh? vamos terminando. Vamos aquí con el piso de Lucía y Roberto. Lucía, que además era un personaje que a mí me gustaba mucho. Voy a poner a Nigeria. La pija. La pija, exacto. En Nigeria hay elecciones. En Nigeria hay elecciones. Nigeria por un lado y Estonia por otro. Vamos a pegar a Roberto, que es el otro. Que es Estonia, el país, uno de los países más ricos de África, con el país más insulso de Europa. O sea, Estonia. Yo es que no conocía La pija nada. se fue a hacer una misión a África. Claro, al final de la serie. esa es. Es verdad. Es que también le Es que la gustaba veo un todos poquito. los días. Eso es. Además, hay varias elecciones, creo que en República Democrática del Congo hay elecciones también este año, pero no se sabe si se van a celebrar. O sea, hay. Bueno, todos sabemos que el contexto al final en África hay algunos contextos que son complicados. Yo son las que más ganas tenía de seguir. Eso es. Sin duda. Pues atención, porque por otro lado vamos a hablar de una historia de. Aquí me pongo serio porque es de precariedad. Que serían las alquiladas, serían de Belén y Alicia. Por un lado tendríamos a Pakistán, que para mí, pues bueno, sería Belén. Belén representa Y por a otro todos los lado, jóvenes sí, españoles. además, él, según he estado leyendo, en Pakistán, bueno, de hecho, tengo la fuente, lo leí en el orden mundial, ningún primer ministro pakistaní ha finalizado su mandato de 5 años. Nunca, contratos temporales, lo que es Belén. Lo que es Belén, exacto. Y visionaria. Tailandia sería Alicia. Vale. Tailandia también tiene elecciones este año, está un poco aquí coqueteando con China, están ahí un poquito haciendo. Pero Tailandia al final es mucha estética, ¿no? Ella es actriz. Alicia es actriz, en Tailandia hay cosas muy bonitas, hay gente que es un país turístico del copón. Bueno, en fin, esto es feísimo, esto que estoy diciendo. Esto es horrible. Yo estoy ya callado hace un rato. Y por último, atención, hay un ático. Ay, no he puesto celo en el ático. Bueno, da igual. Hay un ático Vale. arriba, donde no sé si os acordáis en la serie, pasaban cosas muy random. Había un trastero, había una sauna, Andrés. había un exorcismo un día, ¿vale? Resulta que hay elecciones en Antigua y Barbuda. Ostras, vale. Antigua y Barbuda es una de las 13 islas del... Bueno, que... O sea, malo tiene que ser que líe algo, Antigua y Barbuda. Claro, o sea, imagínate que de pronto ocupa Claro. todos los titulares. Antigua y Barbuda. Claro, por alguna cuestión. en el ático malo será... Abandonada ahí. Claro, que la líes, y con liarla mucho con pisando fuerte las escaleras o yo qué sé. Pues, claro, No es pasa verdad. nada. Aunque sería bastante, en verdad. Sería bastante. Había- Además tiene un lema que me hace mucha gracia, que es cada uno esforzándose, todos logrando. Y esto me ha llegado a una conclusión, que es el bonus track, que como veis está tapado con una cortina, ¿vale? Y es la unión perfecta, la fusión perfecta. Puedes descansar ya, me lo voy a quedar ya, porque no tengo que pegar nada. Menos mal. La fusión perfecta entre... Joder, que esto es precioso. Este canal es súper radiofónico esto. Esto es precioso. La Vale, verdad. es verdad. Amigos de Spotify, lo siento. El bonus track es lo que une la política con el mundo actual. Y es que me parece que hay que buscarle una oportunidad a una persona, por muy pequeña que sea. O sea, la oportunidad me refiero. ¿Vale? Es necesario porque lo ha luchado, lo ha intentado por muchos métodos. Voy a intentarlo. Atención, no sé qué cámara está pinchada, pero... Un paisito para Tony. Por favor. Un paisito en el bajo, ¿no? En la portería. De portero. Como que dirían, trabaje. claro. Que trabaje, ¿no? De portero. Todos los países. Todos los países. Otro es él. puesto más. La verdad es que para que lo escuche Claro, es la verdad, gente, Tony ¿vale? cantó, Tony cantó. Tony cantó. Ahí Te está. invitamos al programa, por Es supuesto. Tony cantó. Gran actor. Gran actor en 7 Buen vidas. rollo. La verdad. Y en otras muchas cosas. Peor por supuesto. político. Y eso sería un poco mi análisis de política mundial. Estoy orgullosísimo, Me ha Samuel. encantado, me ha encantado. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena. Muy bien traídos todos. Pues, pero es que me ha gustado lo de Argentina, me ha dado rabia, ¿eh? Sí, sí. Latino en Viva me encanta. Oye, hay una vacante ahora de profe de Relaciones Internacionales. Es mi puesto, sin duda. Me encanta relacionarme. Píllalo para clase. Internacionalmente, ¿no?
Oye, muy bien. Pues nada, hemos llegado. Quédate aquí, voy a despedir el programa. Claro, sí. Nada, muchas gracias a todos. A Javier Martín Merchán, espero que siga repitiendo. Repetiré. Y te veo en casa luego. A Silvia, gracias por haber venido. Espero que repitas también. Ángel, Siana, gracias por a los invitarme, dos. a vosotros. Nada, espero ver a los que están al otro lado también que volváis a vernos. Prometemos hacer una sección más radiofónica el próximo día. Sí, lo prometo. Perfecto. Sí, yo les amo a los... Queda prometido. Gracias también a Leire Íñigo por el diseño del logo, a Pablo González por el grafismo, a Sofía Jiménez por la edición y por colocar también las cámaras, a José Lastra por la sintonía, al Tuanguero por dejarnos las canciones, tengo mucha gente, a Paloma Oliveira por la producción, a Luis Miache por estar realizando y a Aitor Veras, que está a cargo del sonido y que desde el primer momento estuvo aquí sin pedir nada a cambio. Un abrazo y vamos a seguir haciendo periodismo independiente, porque solo así se puede hacer periodismo. Gracias y seguimos.